En este encuentro vamos a hablar con la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, que ha sacado, casi que está con la tinta fresca, un nuevo libro que es una memoria de cómo fueron los 2 años de intensidad de pandemia, en todo caso. Y está escrito muy en primera persona, es un libro muy cálido, muy dulce, que propone una visión sobre la educación, pero también una visión desde el lugar personal de cada uno. Me encantaría que tuviésemos un rato larguísimo para hablar. Soledad nos ha cedido un espacio, yo me voy a quedar, ya desde el vamos sé que me voy a quedar con las ganas de hacerle un montón de preguntas, pero para arrancar y agradecerte muchísimo el tiempo que nos has dado. El libro, como decía, es un libro que está escrito en primera persona y las personas mencionadas en el libro están escritas con nombre y apellido, pero muchas veces con nombre. Con tu marido, tu hijo o tus hijos, el jefe de gobierno, aparecen con nombre por esa proximidad. Y algo que, si no lo mencionamos aquí, por ahí la coyuntura se lo traga, es que vos fuiste mamá en pleno momento de pandemia. De hecho, tu segunda hija nace en el momento en el que nosotros estábamos en cuarentena. Y esa imagen de una ministra mamá era algo que no estaba contemplado en los protocolos del Estado. De hecho, Soledad dice, soy la primera ministra que es madre en el cargo. Entonces, lo primero que quiero preguntarte es eso, sobre la maternidad, sobre cuál es la lucha como mujer que tuviste que llevar adelante. No digo lucha tipo de ir con un escudo y una espada, pero en todo caso sí, como una persona que se convirtió en el mascarón de proa de un movimiento. Bueno, primero gracias por el espacio, gracias por permitirme hablar del libro, porque como digo en el libro, en el comienzo, lo que no se cuenta, lo que no se nombra, se olvida, no existe, y a mí me gusta que pensemos este tiempo que pasó como un tiempo de aprendizaje para que no se vuelvan a repetir las cosas que hicimos mal. Y sí, lo escribo en primera persona como mujer, como madre, y luego como mujer madre que ejerce el rol de ministra en ese momento. Y no es una lucha, como vos lo decís, sino es un abrir caminos, ¿no? Yo siento que en estos espacios que tradicionalmente fueron pensados, diseñados y regulados por varones, las mujeres siempre abrimos camino. Y en el caso de la maternidad pasó esto, cuando yo asumo mi segundo mandato como ministra en diciembre del 19, estaba embarazada de 6 meses. Horacio, el jefe de gobierno, me elige como ministra nuevamente, sabiendo que estaba embarazada y sabiendo que esto implicaba que durante un tiempo yo no estuviera en la gestión, en los primeros meses del nuevo mandato, y eso para mí es un gesto enorme de su parte en términos de feminismo de verdad, ¿no? Del reconocer las oportunidades y dar igualdad de oportunidades, porque me eligió sabiendo que yo no iba a estar. De hecho, vos contás que llegabas con un montón de dudas y de miedos a contarle de tu embarazo. Sí, yo a Horacio lo conozco hace 25 años, trabajo con él desde que estoy en la facultad antes de recibirme, y sabiendo incluso cómo era él en términos de su apertura y su mirada sobre las oportunidades, igual tenía incomodidad en ir a decirle, mirá, estoy embarazada, no sé si te conviene en este momento que yo sea la persona, pero bueno, de parte de él siempre apertura. Es más, siempre recuerdo ese momento cuando él me mira y me dice, y al final tanto feminismo y te da miedo decirme algo tan divertido y tan lindo como que vas a ser mamá otra vez. Pero digo que es abrir caminos porque para el régimen gerencial, esto significa para las reglas de juego del Estado, las normas que regulan el funcionamiento, no estaba previsto que una persona en un cargo de alta jerarquía como es un ministerio tuviese una licencia por maternidad. No existía la norma que lo regulara, no había esquema de reemplazo, no había delegación de firma, tuvimos que armar una normativa especial porque tradicionalmente estos lugares o lo ocupan varones o lo ocupan mujeres que han tenido trayectorias personales distintas y llegan en general con edades más avanzadas a este cargo. Entonces era la primera vez en el gobierno de la ciudad que una mujer ministra iba a ser madre y se iba a tomar licencia. En el libro, primero que el libro arranca con un prólogo de la intendenta o de la jefa de gobierno de Madrid, en donde hacen un parangón entre Madrid y Buenos Aires. El libro tiene mucha presencia de nuevo en primera persona, hablando de lo que se hizo bien y de lo que se hizo mal. Si pudieses contar qué se hizo bien en estos 2 años. Partamos de la ciudad de Buenos Aires, yo después te voy a llevar a Nación, pero ¿qué se hizo bien?
Mira, sí, el libro tiene un prólogo de Isabel Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, tiene un texto también de Mario Vargas Llosa y tiene una referencia de Graciela Fernández Meijide. 3 defensores de la libertad, de distintos paradigmas, distintas miradas, pero defensores, para mí, defensores de la libertad. Yo siento que lo que hicimos mejor en la ciudad fue precisamente eso, defender la libertad de las personas. Cada medida que tomamos, cada decisión, aún en un escenario de incertidumbre, porque uno está acostumbrado en políticas públicas a tener datos, evidencia, ir mirando, tomar referencias, tenés un camino que vas siguiendo con un plan. La pandemia de un día para el otro nos cambió todos los paradigmas que conocíamos, no teníamos información y tuvimos muchas veces que tomar decisiones a ciegas, sobre todo al principio. Pero todo el tiempo, aún en esta situación, nosotros pensábamos que lo que había que defender era las personas y sus libertades y que lo que hiciésemos tenía que tener la búsqueda permanente de evidencia, de datos, de estrategia, que no podíamos improvisar, aún con la incertidumbre enorme que manejábamos. Entonces creo que eso es una de las primeras cosas. Creer en la libertad, defenderla y luego confiar en las personas. Cuando nosotros nos parábamos en el paradigma del bienestar integral, cuando dijimos, pasada la primera etapa, donde nos tenemos que guardar para preparar el sistema de salud. Una vez que el sistema de salud estuvo preparado en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, el resto de las actividades tienen que poder volver y confiamos que si a las personas les decimos cuáles son las reglas de cuidado, las personas las pueden cumplir. Y este enfoque se cruzaba o se anteponía con una mirada por parte del Gobierno Nacional sobreprotectora, de yo te voy a cuidar, yo sé lo que vos necesitás y yo sé lo que hay que hacer y vos no vas a poder cumplirlo. Una mirada de te reto porque nos estamos contagiando porque ustedes hacen las cosas mal, cuando nosotros lo que creíamos era al revés, que si poníamos reglas claras las personas podían cumplir esas reglas. Confiamos en las personas porque confiamos en la libertad. Y creo que ese fue como el camino que nos fue guiando y que nos fue contraponiendo con un gobierno que al mismo tiempo sentimos que se enamoró de la medida, se enamoró de la cuarentena, se enamoró de este superpoder que adquirieron para tomar decisiones no solamente por encima de las jurisdicciones, sino también por encima de las personas. Yo te cuido, yo sé lo que tenés que hacer, es una mirada autoritaria y paternalista, contraria absolutamente a nuestra mirada, que al mismo tiempo imponía un sistema de decisiones y de políticas públicas improvisadas y sin datos y sin evidencia. Y entonces en cada discusión, por todos los temas, era datos versus creencias, y evidencia versus silencio. Y las discusiones eran en ese plano, digamos. Las primeras imágenes que nosotros tenemos de la pandemia es el presidente de la Nación junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires y al jefe de gobierno de la ciudad. Sin embargo, vos en el libro, digo, apoyando los 3 las medidas, sin embargo, vos en el libro, al comienzo decís que hablabas con Trota, que en aquel momento era ministro de Educación de la Nación, y vos no estabas tan de acuerdo con cerrar las escuelas. ¿Cómo se maneja el disenso en un partido hacia adentro? Bueno, en otros partidos no sé, te cuento cómo lo manejamos en nuestro espacio político, no solamente en el PLO, sino en Juntos por el Cambio en general. Nosotros somos un espacio político que comparte diferentes miradas, diferentes partidos políticos con tradiciones diferentes, pero que tiene una raíz de valores en común. Y tenemos muchos matices en las miradas sobre lo que hay que hacer. Sabemos hacia dónde queremos ir, pero hay matices, hay diferencias. Ahora, esas diferencias se discuten adentro y se discuten siempre con datos. En el mismo gabinete, cuando tenemos diferencias, y en ese momento teníamos muchas diferencias, las resolvíamos mirando cada uno de los datos. Cuando yo quería tomar decisiones, Fernán Quirós traía sus datos, Justi, que es el ministro de Desarrollo Económico, traía sus datos, cada uno aportaba en una mesa de discusión la evidencia y tomábamos decisiones en conjunto. Por eso también digo que hay una diferencia respecto a cómo se tomaban las decisiones en el gobierno nacional. Nunca el jefe de gobierno hubiera tomado una decisión distinta a la que conversaba conmigo o la posición que tenía conmigo, cosa que le pasaba al gobierno nacional todo el tiempo. El ministro nos decía una cosa a nosotros y al otro día el presidente salía a decir otra totalmente distinta, desautorizando a su ministro. En nuestro caso las decisiones siempre fueron en equipo y por eso también la seguridad con la que tomábamos las decisiones. Me pasó en más de una oportunidad haciendo notas en medios en ese momento cuando discutíamos la apertura de escuelas, que algún periodista me dijo, pero Soledad, ¿no tenés miedo de la decisión que estás tomando?
Y la verdad que miedo no era una palabra que se me cruzaba. Yo tengo un hijo en edad escolar, o sea, lo que yo decidía también impactaba sobre la salud y la vida de mi hijo. Entonces era para mí impensable decir, yo no estoy tomando decisiones de forma inconsciente ni aislada, no las tomo sola, las tomamos en equipo, entonces no es una decisión ni caprichosa porque está basada en evidencias, había datos, pero además es una decisión de conjunto, donde distintas miradas acuerdan un camino a seguir. Y me parece que eso es lo que nos dio fortaleza también para sostener todas las posturas. No había nadie internamente que salía a contradecir al otro. Somos un equipo y trabajamos de esa manera. ¿En qué momento se rompió el diálogo con el gobierno nacional, si querés, con el Ministerio de Educación Nacional? Mira, el diálogo no lo rompimos nunca. Yo tenía muy en la cabeza un mandato de Horacio, el jefe de gobierno, de conseguir el sí. O sea, yo necesitaba que habilitaran las escuelas, la apertura de las escuelas. Con lo cual siempre intentábamos continuar el diálogo y van a encontrar en los reportajes de ese momento un montón de frases mías diciendo no puede ser que nos pongamos de acuerdo y el jefe de gobierno y el presidente se pongan de acuerdo en todos los otros temas y la educación no sea un punto de acuerdo. Entonces, desde nuestra perspectiva, el diálogo en sí no se cortó. Sí tuvimos muchas veces donde no se contestaban los WhatsApp o no nos daban las reuniones o no nos daban la información, pero desde nuestro lado siempre hubo búsqueda de diálogo. Y quedó en evidencia con las decisiones que fuimos tomando y los logros que fuimos consiguiendo. O sea, siempre intentamos que pudiésemos hablar, que pudiésemos encontrar un punto de acuerdo, que tuviesen nuestros datos y nuestras evidencias para discutir. Cuando hubo discusiones con el presidente negando decisiones que había tomado su propio ministro, el jefe de gobierno lo iba a ver al presidente y le llevaba datos. Y le decía, hablemos de estos datos. Si vos tenés algún dato distinto, dámelo y justificá tu decisión en los datos. O sea, de nuestra parte siempre hubo vocación de diálogo y buscamos esos espacios de encuentro para entender las diferencias, sabiendo que era una situación de crisis para todos, por supuesto. Cuando uno piensa en la pandemia, en las acciones, lo primero que viene son las acciones del gobierno nacional, que afectaron a todo el país. Pero hubo también acciones en la ciudad de Buenos Aires, en un distrito tan importante como el nuestro. ¿Cuáles fueron esas acciones que vos decís no estuvimos bien? Ojo, porque es una pregunta que en general cuando uno dice encuentra la manera de gambetear la situación. Pero en el libro vos ponés mucho el cuerpo, entonces te la pregunto acá. ¿Qué cosas se hicieron mal? Mira, para mí una de las cosas que hicimos mal es que pusimos a los chicos en penitencia desde el principio, ¿no? De pronto, de un día para el otro, dijimos, esto se lo estoy robando a un filósofo español, de que lo leí en su momento en marzo del 2020 y no lo entendí hasta un tiempo después. Encerramos a los chicos, los dejamos en sus casas, les cerramos las escuelas, les cerramos los clubes, les cerramos las plazas y no les explicamos por qué. Y sabíamos y empezábamos a ver con el correr del tiempo que eran los menos afectados por la pandemia. Y pasaron meses hasta que pudimos sentarnos a discutir la cuestión de las infancias. Y durante todos esos meses, nosotros y los especialistas y los que se desgarran las vestiduras hablando de los derechos de las infancias, estaban callados de la boca. Los grandes pedagogos, los grandes investigadores, los grandes teóricos de la niñez y sus derechos estuvieron callados durante meses. Y nosotros también, por eso digo, esto fue un error de todos desde el principio. Nos llevó más tiempo darnos cuenta, nos dimos cuenta primero que el resto, pero nos llevó tiempo. Era una niebla que habría, ¿no? Estábamos todos con la mirada tapada y no veíamos el daño que le estábamos haciendo a nuestros hijos. Y por eso también encaro el libro desde el lugar de mamá, porque yo estaba en casa, porque si no hubiese estado en licencia por maternidad, a lo mejor hubiese estado trabajando en la calle y no lo hubiese visto tan de cerca, pero yo estaba viendo el daño en mi propio hijo. Entonces, digo, eso fue un error desde el principio, haber puesto a todos los chicos en penitencia en casa y pensá que hasta junio, que en la ciudad se habilitaron las salidas recreativas, podíamos sacar a pasear al perro, podíamos ir a trabajar a los trabajos esenciales, podíamos ir al supermercado, pero nuestros hijos no podían salir a la calle. Estamos hablando con Soledad Cunha de este libro, que es El día que ir a la escuela sí fue noticia, ¿no? Dije mal el título, pero está acá, así que lo pueden ver. Este es el libro que Soledad acaba de salir. ¿Cuáles son tus expectativas? Cuando uno escribe un libro tiene un montón de ideas y pretensiones, aunque la palabra suene una palabra grande así. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Por qué lo escribiste? Mira, el título tiene mucho que ver con las expectativas. Lo llamé El día que ir a la escuela fue noticia
porque siempre, desde que trabajo en educación y más desde que soy ministra, siento que esta es una tarea muy solitaria. Que en la Argentina, los argentinos hablamos mucho de la importancia de la educación, todos contestamos que es una de las cosas más importantes, pero cuando vos analizás antes de la pandemia cuáles eran las prioridades o los problemas más acuciantes de nuestro país, en cualquier encuesta la educación aparecía del número 17 para abajo. Y nunca, y siempre es una broma interna con el equipo, nunca logramos una tapa de diario. Nunca, siempre había otros temas que salían en las tapas de los diarios. La educación nunca era noticia si era una buena noticia. Siempre me costaba que se trataran temas que no fuesen o las luchas por las paritarias o las tomas de escuelas o los temas de infraestructura. La educación en sí cuesta que sea noticia. Y de pronto, con esta discusión, cuando a todos nos faltó, cuando la escuela se cerró, empezó a ser noticia, empezó a ser un tema importante, no solamente para los medios de comunicación, para la política, sino que las familias se dieron cuenta que ellos también tenían que tener un rol y alzar la voz. Y recién cuando las familias alzaron la voz, allá en septiembre del 2020, y los estudiantes empezaron a movilizarse contra todo sentido común, pedían que los dejen ir a la escuela, en ese momento empezó a ser noticia. Entonces, la expectativa de mi libro tiene que ver con no olvidarnos de lo que pasó, ponerle nombre a lo que pasó para no volver a repetir los errores, pero sobre todas las cosas, sostener la vigencia y la importancia de la discusión abierta en materia educativa. Cuando yo discuto una política pública, en general mi interlocutor es el sindicato. Cuando me siento en el Consejo Federal junto a los otros 23 ministros del resto de las jurisdicciones de la Argentina, hablamos entre nosotros, más los sindicatos que están representados. Pero la voz de las familias ahí no está representada, la voz de los estudiantes tampoco, y son los destinatarios últimos. Entonces, el libro también es una invitación a pensar cómo sostener la presencia de todas esas voces en las discusiones de la educación. ¿Te preocupa el resultado de las pruebas de aprendizaje que se hacen cada 6 meses o año a año? ¿Los próximos, digo? Me ocupa y me preocupa. Nosotros creemos en las evaluaciones y esto no es algo extendido. Nosotros sí creemos en las evaluaciones porque evaluar nos permite mejorar. Nosotros venimos evaluando en la ciudad desde hace más de 10 años a partir de la gestión de Esteban Bullrich y seguimos evaluando incluso en pandemia. Cuando nadie evaluaba, nosotros sí evaluábamos porque necesitábamos saber dónde teníamos que mejorar. Y el año pasado evaluamos el impacto en los aprendizajes de la pandemia y los datos son absolutamente preocupantes. Y los datos son preocupantes no solamente en las escuelas de gestión pública, sino también en las escuelas de gestión privada, no solamente en los niveles más bajos, sino en los más altos. La pandemia tiene secuelas, tuvo secuelas en los aprendizajes y tuvo muchísimas secuelas en todo lo que tiene que ver con lo emocional de los chicos y de los adolescentes, de los más chicos y de los adolescentes. Estamos trabajando, te diría que desde diciembre del 2020, en el plan de recuperación de los saberes perdidos. Nosotros ya en diciembre teníamos evaluaciones que nos permitieron armar estrategias y desde diciembre de ese momento estamos haciendo. El año pasado dijimos que iban a llevarnos 3 años de medidas extraordinarias para recuperar esos saberes. Medidas extraordinarias significa que no alcanza con abrir la puerta de las escuelas, que hay que hacer más cosas para que los chicos recuperen lo que perdieron, que estén en el nivel que tienen que estar y a su vez podamos acelerar un poquito más para ir mejorando lo que ya sabíamos que veníamos perdiendo. Y esas medidas extraordinarias empiezan por más días de clase, más escuelas. Por eso la ciudad tiene un calendario extendido de 192 días. Y en la mayoría de las provincias no están pudiendo cumplir los 180, porque hay muchas provincias que tuvieron paros, que tienen 10 fiestas patronales y diversas fiestas que no llegan a cumplir el mínimo de 180. Más horas de clase. Nosotros tenemos el 66% de las escuelas con jornada completa y ahora volvimos obligatoria la jornada extendida, que son 9 horas más de clase por semana. Y volvimos obligatoria las clases de los sábados para aquellos estudiantes que tienen materias pendientes, aprendizajes por acreditar. Medidas extraordinarias significa acelerar procesos de aprendizaje. La alfabetización ya era un problema, ahora con la pandemia es muchísimo peor. Pensá que hay un grupo de chicos que tuvieron que aprender a leer y a escribir en casa, con sus padres, que no están preparados para enseñar a leer y a escribir. Y al año siguiente, segundo grado, que es cuando tienen que empezar a consolidar esa alfabetización, tenían clases intermitentes o tenían menos horas de clase.
Y entonces hoy estamos en terceros y cuartos grados que no tienen consolidada la alfabetización inicial, que es lo que les permite después toda la estructuración de los saberes posteriores. Entonces eso hay que acelerarlo, hay que cambiar la forma de enseñar, hay que utilizar otras estrategias didácticas. Todo eso son medidas extraordinarias que forman parte de un plan que va a seguir como medida extraordinaria por un año más. Te hago un par de preguntas más. Una de las cosas que más me gusta de hablar con vos es que tirás todo el tiempo datos, porcentaje. ¿Cómo lo miden? ¿Cómo evalúan además? Digo, un dato es un dato, pero ¿cómo se evalúa ese dato para saber si está dentro de la expectativa de logro? Mira, nosotros tenemos estas evaluaciones que hacemos todos los años que se llaman CEPA y TESBA, que son las de séptimo grado, finalización de la primaria, y en tercer año de la secundaria, más las pruebas nacionales que se suspendieron, se hicieron a las apuradas el año pasado en diciembre, pero que deberíamos tener los resultados, esperemos, después de julio. Y además tenemos pruebas que llamamos... Estás re en contra del gobierno del Ministerio de la Nación, ¿no? No, estoy en contra de las políticas que están realizando hasta acá. El ministro actual, la verdad que está mostrando una vocación de diálogo y de trabajo mucho más genuina y concreta que el ministro anterior, pero no estoy de acuerdo con la mirada. Yo siento que la mirada estuvo cooptada durante todos los años del kirchnerismo por el sindicato, o sea, es una política educativa de setera. Entonces es muy difícil cuando quien tiene que tomar decisiones de política pública toma las decisiones en función de una de las corporaciones que están dentro del ámbito educativo. Pero no es que tenga nada personal. Igual por como lo decías, que justo me lo dijiste y revolviaste los ojos y me quedé pensando en eso. Pero cierro el paréntesis. Estábamos hablando de cómo tomaban las evaluaciones y cómo evaluaban ustedes los resultados. Entonces te decía que además de las pruebas anuales, tenemos las pruebas nacionales, tenemos pruebas internacionales, pero a su vez empezamos a desarrollar pruebas en el medio que llamamos pausas evaluativas, que hacemos en primaria, lo estamos extendiendo a secundaria, que nos permiten ir viendo el progreso y tomar decisiones que impactan en la capacitación docente, en los recursos pedagógicos que utilizamos, en las decisiones de medidas extraordinarias como el cambio del régimen académico que acabamos de hacer para secundaria, impactan el tipo de tecnología que usamos dentro de las aulas y de las escuelas, los recursos didácticos tecnológicos que utilizamos para acelerar, ralentizar o encauzar algún proceso. La evaluación para nosotros es una medida de toma de decisiones, o sea, es un dato que nos permite corregir, mejorar y encauzar. Por eso evaluamos, no para poner a nadie en ningún ranking, sino para poder mejorar nosotros mismos. ¿Y cómo nos evaluamos? Veníamos en un proceso de caída en términos de calidad de hace muchísimos años, que habíamos logrado estabilizar en prácticas del lenguaje, habíamos de a poco empezado a mejorar antes de la pandemia en matemáticas, y algo que pasó con la pandemia es que caímos abruptamente en prácticas de lenguaje, lengua en secundaria, todo lo que es comprensión lectora fue lo más afectado en términos de aprendizaje durante la pandemia, pero matemáticas significativamente es en uno de los puntos donde se mejoró. Estamos todavía con los especialistas haciendo hipótesis y teorías porque no entendemos por qué en matemáticas mejoramos. Suponemos que tiene que ver con que no se requieren tantas instancias grupales de aprendizaje colegiado, ni tanto detalle, no necesitas tantos estímulos de casa como para poder realizar situaciones en matemática. Pero bueno, veníamos en ese esquema. Y donde vimos mayor efecto en los aprendizajes es en los años más chiquitos, en los más chicos. Con lo cual, la buena noticia es que los chicos aprenden rápido, a los chicos si les das la oportunidad recuperan rápidamente, los más chicos tenés tiempo todavía dentro de la escuela para recuperarlos. Lo más afectado para los más grandes es lo emocional y ahí estamos complicados porque lo que se ve en las aulas todos los días es muy difícil, tenemos situaciones de autolesiones muy graves, situaciones de violencia entre pares permanentemente, situaciones de dificultades de convivencia y ahí estamos todavía tratando de encontrar una respuesta que no es tan simple y que no depende solo de la escuela, entonces estamos tratando de encaminar. Te puedo robar 5 minutos más, estamos ya en tiempo de entrevista, pero te puedo robar unos minutos más. Uno de los grandes proyectos de la educación está siempre asociada a la educación para el trabajo, educación y futuro. De hecho, la charla se llama Educación y Futuro. Y uno de los temas del futuro es la programación y la robótica. ¿Cómo hace la Escuela de la Ciudad de Buenos Aires para dar soluciones a ese planteo? Bueno, la verdad que es parte también un poco del libro, ¿no? Que yo creo que la pandemia lo que nos puso adelante es una pregunta clave que es ¿qué rol cumple en la escuela en una sociedad? ¿Y para qué enseñamos? ¿Para qué educamos? Es la gran pregunta del libro, Es la ¿no? pregunta.
Y creo que el para qué educamos, a nosotros justo antes de la pandemia habíamos cambiado la misión y la visión del ministerio para enfocarla mucho más al desarrollo económico, vincular la escuela con el mundo del trabajo. Cuando uno habla de preparar a los chicos para los desafíos del siglo XXI, es para todo el desarrollo económico y social del siglo XXI. Y en ese sentido hay habilidades que son esenciales para cualquier trabajo, no importa el que sea, incluso aquellos que no se han inventado, donde sabemos que los chicos van a necesitar capacidades específicas y lo digital es uno de ellos, el idioma es otro de ellos y por eso en la ciudad tenemos educación digital desde sala de 5, tenemos equipos de computación, los llamamos ateliers digitales porque lo que buscamos es que los chicos desarrollen desde la más temprana edad pensamiento computacional, la robótica como excusa para empezar a entender los lenguajes y las lógicas de la programación y a lo largo de toda la primaria, programación y robótica atravesado con una mirada de pensamiento computacional, porque lo que queremos es que los chicos sean creadores de tecnología y no solamente usuarios. Y todas las plataformas que tenemos en el sistema es para acompañar las estrategias de enseñanza de los docentes. Por ejemplo, la plataforma que utilizamos en secundaria de aprendizaje basado en proyectos, lo que busca es darle más herramientas a los docentes para trabajar en el modelo de la escuela secundaria con algo más provocativo para los chicos. Te hago la última pregunta. Una gran figura del libro es Horacio Rodríguez Larreta. Vos contás en el libro cómo empezaste a andar o a desandar el camino de la política junto con él. ¿Lo vas a seguir en la carrera presidencial? Voy a seguir trabajando en su proyecto, por supuesto. Hace 25 años que trabajo con él. El libro es sobre mí, pero sobre todo es sobre él, sobre cómo toma decisiones él como líder de un espacio político y de un proyecto político. Yo realmente creo que lo que la Argentina necesita es un proyecto con mirada de futuro, con una mirada de mayorías, no con una mirada segmentada ni con una mirada ideologizada, una mirada con estratégica que pueda generar planes, y eso es Horacio. Así que confío plenamente y voy a trabajar para que él pueda ser el presidente de la Argentina del próximo gobierno. Soledad, nos regalaste un título. Muchas gracias por haber pasado por el auditorio de TICMAS este jueves aquí en la Feria del Libro. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.